Bueno, hola, buenas tardes a todos, què tal? Com el meu valencià català no és molt bo, parlaré en castellà. El objetivo del seminario de incidentes críticos en el aula es compartir con vosotros algunos de los conceptos y de los fundamentos que hemos estado analizando sobre los problemas que habitualmente suceden en muchas aulas de primaria y de secundaria. La verdad es que yo inicialmente me había planteado realizar una fundamentación teórica de lo que son los incidentes críticos y cómo se trabajan, pero finalmente pensé que vosotros me agradeceríais que realizara un planteamiento, un enfoque bastante más práctico sobre este tema, y pensando un poco sobre cómo abordarlo, afortunadamente encontré un caso real que sucedió en un instituto no hace mucho tiempo, que refleja, la verdad, así como un guante, lo que es un incidente crítico en un aula, y el objetivo de esta sesión es ser capaz de alguna manera analizarlo, identificarlo, reflexionar sobre él y también pensar cómo afecta a nuestras concepciones, a lo que nosotros entendemos sobre lo que tienen que ser los comportamientos y nuestras emociones dentro del aula, y a partir de esa reflexión qué podemos cambiar, es decir, cómo podemos enfocar incidentes críticos en un futuro. Como os decía, este caso es un caso real. Estuve trabajando con el profesor recabando los datos, creo que os los han repartido a todos, no sé si habréis tenido ocasión de leerlo. Entonces, antes de empezar con el caso, un poco comentar con vosotros los 4 puntos que vamos a ver en esta charla, que tampoco, con hora y media, no nos va a dar tampoco para mucho, pero lo que sí que me gustaría es pedir vuestra participación. Es decir, yo, aparte de trabajar en temas de identidad docente, también una de mis áreas de investigación es el trabajo colaborativo. Y yo creo que la participación estimula la elaboración conceptual, la elaboración de las ideas. La interacción entre todos nosotros favorece la construcción del conocimiento compartido, de tal manera que, si entre todos participamos y entre todos interactuamos, yo creo que los resultados de este seminario serán mucho más interesantes para vosotros, y no consistirá solamente en que yo os presente algunas ideas de algunas investigaciones que se han realizado. Y en ese sentido os agradecería muchísimo que trabajemos todos conjuntamente el caso. Vamos a trabajar lo que es la identificación de un incidente crítico, una pauta para su análisis, qué tipo de respuestas damos los docentes ante los incidentes críticos habitualmente, y, como decía antes, lo que es la reflexión y el cambio y los indicadores de cambio que nos tenemos que plantear ante los incidentes críticos. Si a lo largo de mi conversación queréis preguntar cualquier cosa, por supuesto que encantada, y si no, y lo mismo a las sedes, yo dejaré un tiempo para las preguntas y también para las respuestas. Y antes de empezar con el caso, que es una sesión de guardia en un instituto, vamos a ver muy por encima, de una manera muy resumida, qué es un incidente crítico, cómo se define un incidente crítico. Pues es un acontecimiento muy determinado, acotado en el tiempo y en el espacio, que lo que ocurre normalmente es que hace superar un determinado umbral emocional del profesor, ¿no? Lo desestabiliza en su identidad en acción, es decir, en su manera de proceder dentro del aula y del centro, de forma que para recuperar ese control emocional no basta con aplicar una estrategia tradicional, sino que de alguna manera debe de modificar algunos aspectos de su identidad, es decir, de lo que él cree que es cómo debe de comportarse, de cómo afronta sus estrategias dentro del aula, de cuáles son sus emociones dentro del aula. Entonces, el incidente crítico, visto desde esta perspectiva, es una oportunidad para mejorar, para cambiar, independientemente de que normalmente son incidentes muy difíciles de prever, y por tanto muy difíciles de afrontar, y normalmente son difíciles de prever porque justamente generan una reacción emocional que supera el umbral habitual y de alguna manera nos descontrola dentro del aula, nos provoca problemas dentro del aula, tanto en el aula presencial como en el aula virtual. Entonces, si os parece, yo no sé si habréis tenido ocasión de leer el incidente
Yo os dejaría unos minutos para que leáis básicamente el incidente y los protagonistas, no vayáis más allá, porque vamos a hablar un poco sobre lo que es el incidente que sucede dentro del instituto. Si os parece, os dejo un par de minutos para leer el incidente y el contexto. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué podemos deducir que ocurrió? ¿Cuál fue el incidente realmente? ¿Qué ocurrió? Es muy claro, ¿no? Que un profesor que no va... Sí, espera, vamos a coger el micrófono y vamos a dejar... Sí. El profesor que no va tiene que ir al instituto, ellos ven que es una oportunidad para irse a casa por encima del viernes a última hora, no tienen ganas de estar más en el centro, y a partir de ahí es cuando unos alumnos empiezan a hacer algunas actividades un poco disruptivas y el profesor no sabe cómo atajarlas adecuadamente. O sea, estamos hablando de un incidente básicamente de tipo comportamental en el aula. ¿Nos encontramos incidentes de ese tipo habitualmente? Sí. ¿Es un caso que nos hemos encontrado alguna vez? No, no hasta ese punto, pero casos similares nos habremos encontrado. Entonces, digamos que vamos a analizar o a desmenuzar qué factores condicionan la aparición de ese incidente crítico. ¿Por qué el profesor se pone tan nervioso y supera un umbral emocional, que es el control emocional que él tiene? Como veis, es una tensión que va increciendo en la relación con el estudiante y con el profesor, y lo que hay que pensar es qué factores, porque yo creo que lo interesante es desmenuzar el incidente, qué factores están incidiendo en que aparezca ese incidente. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Sí, porque... Yo creo que habrá que ponerse aquí en el centro para ir repartiendo el... Jo crec que és perquè el mestre el professor fa advertències, el principi està carregat de paciència, repetir les vegades les coses i veu que no hi ha canvi d'actitud en general. Sí, a poc va canviant d'alguns, però el xicot aquest, que és el que provoca amb el qual el conflicte, es manté molt ferm en la seva actitud, no el canvia per res, per això ara el professor ja no assisteix perquè va intentant tot les paraules, advertiments, posar-lo al seu costat, que això no ho havia fet perquè queda un tant d'humiliat davant de la resta de classe. Sí. Però vull dir que tot això és el que fa que cregui que el mestre no puga i s'altere el seu... Y se altere. Digamos que lo que él aplica y que funciona para controlar el incidente no funciona con este chico. La estrategia que él aplica, y entonces esa es una primera reflexión, es decir, hay estrategias que yo utilizo dentro del aula que pueden funcionar, pero en un momento dado no funcionan. Entonces reflexionaremos sobre qué podría haber hecho, y de hecho cuál es su reflexión posterior, porque yo lo trabajé con él, es decir, qué podría haber hecho que no hizo en ese momento para no llegar a un punto en que el umbral emocional de ambos llega a ese punto de, digamos, de descontrol. ¿Qué otras cosas, qué otros factores alrededor de la situación pueden estar afectando a que se genere ese incidente crítico? Hemos hablado de que la estrategia que él utiliza dentro del aula no es la adecuada. ¿Qué otros factores pueden estar condicionando? ¿Alguien en Tortosa? ¿Alguna idea? También la hora, porque es un viernes. Un momento. La hora, es un viernes a la 1:30. Está todo el mundo cansado. No, la hora de la hora, que es un viernes a la 1:30. Están cansados, están algunos y los profesores. Entonces, a esa hora ya ni tienen ganas de poner orden, ni ellos tienen ganas de hacer nada. La hora es un factor también significativo, es decir, viernes, última hora, y además de que no están cansados y no tienen ganas de hacer nada, el profesor habitual no está, es un factor significativo. La persona que los conoce, con quien tienen una cierta relación emocional, no se encuentra en el aula. Hay más factores y él
el profesor entra en un aula que no conoce absolutamente nada, es decir, no sabe cuál es ese grupo, qué circunstancias le rodean, cuál es su nivel, quiénes lo componen, es decir, va absolutamente a ciegas a una situación sin ningún tipo de información y en un momento en donde simplemente él se encuentra en esa situación. Entonces, esto es otra circunstancia que favorece la aparición de ese incidente crítico. Nuestra reflexión sería, bueno, si alguna vez nos encontramos en una situación en donde nos piden que vayamos a un aula, una de las reflexiones será vayamos preparados, aunque no sea nuestra aula habitualmente. Es decir, hay muchas reflexiones a favor de saber cómo tendremos que afrontarlo. Antes de continuar con vosotros, sí me gustaría pasar una pequeña ronda a las sedes, a ver si hay alguna aportación sobre qué factores consideran ellos que pueden estar condicionando la aparición de ese incidente crítico. Tortosa. No volem intervenir, si voleu passar una altra seu. Gràcies. Gràcies. Terrassa? Aquí sí que hi ha una pregunta. Bueno, jo penso que la vessant emocional d'aquest alumne deu estar passant alguna cosa ell emocionalment per dintre que tingui capaç de controlar-lo. El desconeixement del professor davant aquesta situació, suposo que ells van dir, no, en aquest cas, de veure que l'altre el control, que no sap res, que puguin anar creixent la seva actitud. Efectivamente, la situación emocional del estudiante, si leemos un poco sobre la persona, sabemos que está pasando por una situación emocional complicada. Es decir, todos sabemos que las situaciones y los contextos familiares de los estudiantes afectan mucho a sus comportamientos dentro del aula. Entonces, bueno, ese conocimiento o desconocimiento de la situación emocional de los estudiantes es un factor también significativo. Hemos visto, por tanto, el incidente, hemos analizado algunas de las condiciones que están generando ese incidente y ahora vamos a pensar un poco en qué opciones tenía el profesor para gestionar ese incidente. Es decir, hemos leído cuál es su comportamiento, es decir, él coge, llama la atención al alumno, empieza a elevar el tono de voz, intenta mantener su autoridad, como no lo consigue lo coge, lo arrastra y lo lleva a la jefatura de estudios, no encuentra la jefatura, lo sigue arrastrando en una situación en donde el alumno entra en una crisis y se pone a golpear la pared y acaba, bueno, pues acaba con una amenaza y el profesor tuvo que salir por una puerta secundaria porque le amenazaban con pegarle a la salida del instituto. Entonces, ¿qué opciones de comportamiento, qué opciones tenía el profesor en vez de manejar la situación de esa manera? ¿Qué se os ocurre que podía hacer el profesor en esa situación? ¿Es la única manera de gestionar este tipo de incidentes comportamentales? A ver, veo una cara que hace así como que no, como que no. Un momento, que te llevan el... Sí. ¿Cómo? Hem d'esperar-nos a tindre el micro perquè si no les altres seus no se sent, vale? Sí, que a part de mantenir la calma, evidentment és més complicat i que costa, però trobo que no forçar, que evidentment no tindria que haver forçat, haver violentat d'aquesta forma a l'alumne agafant-lo. El agafarlo ya y forzarlo a yo no era el desarrollar. Consideré que, bueno, pues si yo dije David o tendría que haber utilizado más, bueno, pues ya ahora no es el momento, o aplazar un poco la respuesta al alumno, que no le semblava bé el que estava fent, intentar, pues, dins de lo possible, no fer-li més cas i ocupar-se més dels altres. És a dir, no deixar-li si no estava al tampoc, a lo mejor era més un xoc, no sé, pero desde luego no violentarlo de la forma de agafarlo. Intentar veure si era possible dir que ja parlarien després o que ja després ho comunicaria
al responsable, en este caso, el cada estudio. O sea, digamos, una opción sería aislarlo en la medida de lo posible y no intervenir directamente con el estudiante, sino bueno, pues dedicarse al resto de estudiantes intentando aislarlo. Bien, podría haber ocurrido. Y sobre todo no agafarlo. No cogerlo. Continuando con lo que dice la compañera, yo también leo aquí que el profesor le pregunta qué le pasa y él responde que está muy nervioso. Por lo que está comentando la compañera, de aislarme un poco respecto a los demás compañeros y en todo caso haberle preguntado si quieres que te puedo ayudar o qué te pasa que estás nervioso, si quieres tranquilizarte, sal un momento, sal abajo, vuelve, yo estaré aquí, cualquier cosa, a lo mejor podría ser una medida un poco también tranquilizadora para el alumno. He leído que también lo pone a su lado de pie, es decir, son conductas o estrategias por parte del profesor, que claro, no conoce el grupo, pero también como un poco infantiles, porque no, con chavales de segundo y que sabemos cómo están en ese momento, pues posiblemente, por supuesto, activarlo todavía más. Yo hubiera incidido más en la cuestión emocional, de saber, y en permitirle también un poco de... En permitir, digamos, una salida emocional a ese nerviosismo. Vale, una pregunta, y esto ya es una pequeña abstracción. ¿Cuál es la concepción que subyace al comportamiento que tiene el profesor en el aula? ¿Cómo creéis que considera que debe ser él dentro del aula? ¿Podemos pensar que es una concepción democrática? Autoritaria. Es decir, él tiene una concepción de autoridad en el aula, es decir, su autoridad no debe ser, digamos, puesta en duda. Y esa concepción que él tiene, de la cual no es consciente, que sí fue consciente cuando estuvimos trabajando el caso, de la cual no es consciente, está generando ese comportamiento con el estudiante de tú a mí no me desafías, yo voy a hacer lo que sea para que tú me obedezcas. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que una concepción autoritaria no sea positiva en un momento determinado, en un grupo, en un determinado contexto, pero es cierto que esa concepción sobre la autoridad está influyendo en su manera de gestionar el incidente crítico. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el incidente desestabiliza su identidad en acción, es porque en ese momento la persona que está sufriendo ese incidente no entiende por qué le ha pasado lo que le ha pasado. Es decir, ¿por qué? Si yo normalmente puedo controlar los comportamientos y los conflictos en el aula, ¿por qué en este caso no he podido? Entonces, de alguna manera lo que pretende el seminario y la pauta que vamos a utilizar es hacer una reflexión, es decir, mis concepciones influyen en la manera en que yo trabajo en el aula, enseño en el aula, y en determinados momentos necesitaré cambiar estrategias, emociones, concepciones para, bueno, pues para prevenir o para resolver los incidentes. Bueno, como comentamos, que el incidente crítico es un hecho, un suceso, hay un hecho desencadenante, que en este caso, como hemos visto, se desencadena por el desafío del estudiante a la autoridad del profesor. Hay unos antecedentes que conocemos en este momento porque conocemos el contexto del instituto, conocemos a los protagonistas, cómo es el profesor, cómo es el estudiante, qué situación estaba pasando. Hay un hecho desencadenante, el incidente se resuelve de una determinada manera, que ahora después trabajaremos y leeremos. Esa resolución genera una reflexión sobre el incidente y un posible cambio. Es decir, que al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa son los cambios generados del incidente, a partir del incidente crítico. ¿Qué tipo de emociones generan los incidentes críticos dentro de, digamos, habitualmente? Pues hay tres de naturaleza, podríamos decir, negativa, como es frustración, disgusto, melancolía, nostalgia, cólera, rabia, furia, enojo, nerviosismo, impotencia, miedo, susto, sorpresa, desasosiego
o en algunas ocasiones excepcionales también hay incidentes críticos que provocan entusiasmo y satisfacción, es decir, cuando descubrimos dentro del grupo o con la experiencia con alguna persona algo que sucede que sea positivo y a nosotros nos refuerza en nuestras estrategias, en nuestras concepciones y en nuestros roles. Yo creo que de alguna manera todos los que llevéis tiempo en el aula habréis tenido incidentes que habrán generado de alguna manera una situación similar, es decir, que os haya producido cualquier tipo de emoción relacionada con estas que estamos viendo aquí. Lo que sí me gustaría es que a partir de, digamos, de este seminario os sea útil cuando paséis una situación similar, que tengáis un momento después de análisis de qué es lo que ha ocurrido, de cómo os habéis sentido y, bueno, pues de alguna manera cómo os proponéis cambiar y mejorar, digamos, bueno, pues la gestión de este incidente. ¿Qué ocurre con el incidente? Pues que desestabiliza al profesor, puede desestabilizarlo en lo que tiene que ver con sus roles, es decir, sus funciones como profesor, porque no hablamos solamente de incidentes relacionados con el comportamiento, puede ser un incidente relacionado con la actividad de docencia, es decir, resulta que estamos trabajando en el aula, dedicamos 40 minutos a explicar algo y a los 40 minutos hacemos una ronda de preguntas, nadie ha entendido absolutamente nada o prácticamente nadie y nos encontramos con un incidente y nos ponemos nerviosos. ¿Qué hacemos cuando prácticamente hemos consumido el tiempo de docencia y no hemos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado para esa sesión? Bueno, eso es un incidente también. Y ahora veremos los tipos de respuesta que podemos o que normalmente como docentes podemos tener. Pero, o por ejemplo, otro incidente crítico está relacionado o puede estar relacionado con la evaluación. Nosotros planteamos una evaluación del tipo que queramos, la aplicamos en nuestro grupo y encontramos con que prácticamente todos los estudiantes suspenden la evaluación. ¿Qué podemos hacer ahí? Es un incidente y nos ha pasado alguna vez. ¿Cómo podemos, digamos, gestionar ese incidente? ¿Qué nos genera a nosotros? Una gran preocupación. ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Qué pone en duda? ¿Hemos planteado bien la docencia? ¿Hemos planteado bien la evaluación? ¿Por qué nos ha sucedido? ¿Es responsabilidad del grupo, responsabilidad de mi estrategia docente? Es decir, todo lo que tiene que ver con las actividades, con los roles que vosotros o que nosotros tenemos dentro del aula, pueden ser susceptibles de generar un incidente crítico. Nuestras creencias, como decía antes, también son susceptibles de generar incidente crítico. Es decir, la concepción autoritaria sobre cómo gestionar un aula también puede generar un incidente. Y luego nuestras estrategias, nuestros procedimientos, nuestras prácticas, es decir, todo ello es susceptible de alguna manera generar un incidente que nosotros tengamos que hacer una reflexión sobre ello. De alguna manera, la pauta que vamos a ver ahora, lo que nos ayuda es a ordenar, de alguna manera a analizar esa información, a desgajarla para que podamos aplicar cambios sobre ella, ¿no? Entonces, como veis, lo que hemos dicho antes, hay unos incidentes, hay un hecho desencadenante, hay una dimensión personal y social, es decir, nosotros personalmente nos sentimos involucrados por lo que ha sucedido, es decir, tenemos una emoción importante asociada a ese incidente y esa emoción es la que de alguna manera nos va a hacer reflexionar y posiblemente cambiar. Pues como comentaba antes, las causas de un incidente crítico están relacionadas, por ejemplo, con la organización del tiempo, el espacio y los recursos, con la claridad y adecuación de los contenidos transmitidos, con los métodos de enseñanza, con la evaluación. Están relacionados con los roles que tenemos como profesores. Entonces, todos esos roles pueden generar en un momento determinado un incidente crítico. Y también pueden estar relacionados con determinadas pautas del alumno, con las normas de conducta en clase, con el clima emocional, con la motivación, con los conflictos que pueden tener los alumnos entre sí o con conflictos con padres de alumnos. Muchas veces los conflictos con padres nos generan también incidentes críticos que tenemos que ser capaces de resolver. Recientemente
yo he estado trabajando un caso bastante complicado de una persona que tuvo un incidente similar en un instituto, no es un centro de formación profesional, con un estudiante, pero en este caso el padre generó una amenaza también al profesor responsable de ese alumno y bueno, la persona ha acabado pidiendo una baja por imposibilidad para gestionar el incidente, es decir, que puede llegar a situaciones realmente complejas dentro de la vida profesional del docente. Incluso bueno, le puede llegar a generar una depresión, es decir, que no hay que tomarse a la ligereza los incidentes críticos, sino que hay que pensar cómo los estamos afrontando, qué emociones están asociadas a ella y cómo podemos gestionarlos. Como os decía, la idea, yo creo que eso se ha repartido también, es un documento muy sencillo, que yo lo había planteado para hacerlo de una manera práctica, pero bueno, lo podemos hacer después cuando terminemos la charla, que tiene que ver con bueno, pues los 3 apartados más importantes para analizar un incidente crítico, es decir, un análisis y una reflexión sobre el incidente, la intervención sobre el incidente y el seguimiento del incidente, es decir, cuáles son las interpretaciones y expectativas de las personas que están implicadas en el incidente, es decir, por qué el profesor se comporta de una determinada manera y por qué el estudiante se comporta de una determinada manera, sobre qué concepciones y estrategias y emociones debe actuarse, es decir, cómo debería haber reaccionado el profesor, como comentábamos antes, qué nivel de emocionalidad debía de tener, qué estrategia debía de haber aplicado, cómo y cuándo y en qué momento debe hacerse, antes, durante, cuando el alumno le contesta de una determinada manera. Eso hay que llegar hasta, digamos, el fondo de la situación y una vez, digamos, hayamos analizado el incidente y cómo podríamos enfocar su resolución, si los cambios que se operan posteriormente producen bueno, pues la dirección que esperamos y el cambio que esperamos, ¿no? Entonces, por desmenuzar el incidente, dentro de la pauta PANIC, que es una pauta desarrollada por un equipo de investigadores de la Autónoma de Barcelona, básicamente tenemos que primero analizar el hecho, es decir, saber efectivamente cuál es el hecho desencadenante, y lo hemos analizado en la primera parte de la sesión. El hecho es el desafío de la autoridad a un profesor que tiene una concepción sobre que la autoridad es, digamos, un valor supremo dentro de la gestión del aula. Entonces, un estudiante que desafía a un profesor y un profesor que desconoce una situación determinada y el contexto que rodea al alumno y al profesor genera ese incidente. Eso es lo que ocasiona el hecho desencadenante. ¿Quién participa? Participa el estudiante en sí, participa el profesor y participa el resto de la clase. Posiblemente ese desafío, de una manera aislada, no hubiera tenido la repercusión que tiene cuando se genera dentro del grupo, porque el estudiante recibe ese desafío del profesor como un desafío a su imagen en el grupo. Entonces, el hecho de que haya determinadas personas involucradas, como es el resto de la clase, dentro de esa actuación, está incidiendo negativamente, está incrementando el nivel de emocionalidad de los dos participantes dentro del incidente crítico. ¿Cuándo se produce y en qué momento? Como habéis dicho antes, es importante. Se produce en un momento en donde es viernes, es tarde y la gente está cansada. Probablemente en un aula normal, en un momento determinado, con tareas para realizar, con algún examen, digamos, próximo o alguna evaluación, bueno, pues habría sido una pequeña, digamos, un pequeño desajuste social en el grupo, pero no habría llegado a ese nivel de nerviosismo y de problema. Entonces, bueno, como os decía, yo creo que es importante que cuando tengáis un incidente crítico seáis capaces de mirarlo de una manera objetiva, seáis capaces de analizarlo desde todas las perspectivas. Yo creo que os será útil incluso compartir ese análisis de quién ha participado, de qué manera, en qué momento, por qué, cuáles son las condiciones que rodeaban, para que esa mirada objetiva que vosotros podáis aplicar a ese incidente y que os puede ayudar a alguien a vuestro lado, algún compañero, os ayude después a generar un cambio. Como os decía, aparte de analizar lo que es el incidente en sí,
Posteriormente, una reflexión de mayor calado implica pensar en por qué ha sucedido, es decir, qué estrategias, qué concepciones, qué emociones asociadas al incidente estaban en ese momento y qué debería de modificar y cómo debería y qué mecanismos deberían de promover el cambio. Es decir, esa es una reflexión mucho más metacognitiva que simplemente identificar los protagonistas y los hechos, porque nuestra manera de entender la docencia, nuestra manera de entender el trato con los estudiantes, nuestra manera de entender la relación con ellos, el clima emocional, las pautas de comportamiento, la manera de enseñar, las actividades que planteamos, etcétera, tienen una influencia en el desarrollo tanto del aprendizaje como del comportamiento y de su evolución como personas. Entonces, todas esas concepciones que nosotros normalmente no nos planteamos, no nos estamos preguntando, bueno, ¿yo qué pienso? ¿Y yo cómo lo hago? En un momento dado, cuando tenemos un incidente, es un momento de reflexión. Entonces, digamos, el siguiente principio de la pauta PANIC es identifica lo que ha ocurrido y a partir de ahí identifica las concepciones, las estrategias y las emociones asociadas. Como os decía, ¿qué aspecto de la identidad sintió el profesor que se ponía en cuestión? En el caso que trabajamos, su identidad, digamos, su concepción sobre la autoridad del profesor, qué sentimientos surgieron al inicio, durante y el desarrollo y al final del incidente crítico, y si se quedó satisfecho con la resolución del incidente. Entonces, antes de trabajar el tema de qué pasó con el incidente, yo creo que os voy a dejar unos minutos para leer lo que fue la resolución del incidente. Es decir, estamos en que el profesor salió por la puerta de atrás, para que no le amenazaran con que le iban a pegar, y qué ocurrió y cómo se gestionó la normalidad, la vuelta del profesor al centro. Bueno, antes de trabajar un poco más el tema de cómo se resuelve el incidente crítico, antes os he comentado los tipos de respuesta que habitualmente los docentes pueden tener ante este incidente, y yo creo que posiblemente veréis reflejados, si no vosotros, algunos compañeros vuestros que cuando tienen algún incidente responden emocionalmente de las siguientes maneras. Por ejemplo, la evitación del incidente, es decir, negar que ha ocurrido. Esto es muy normal, aquí no ha pasado nada, a todo el mundo le pasa, o bien considerarlo como algo que es transitorio o irresoluble. Ya se les pasará, o no se puede hacer nada, escapa a mis posibilidades. Es una reacción de evitación. Yo no afronto el incidente, sino que considero que es algo o bien que no tiene que ver conmigo, o bien que es una situación transitoria y que nunca más va a volver a pasar. Puede ocurrir, como es el caso que nos ocupa, que sea una respuesta de tipo agresivo, ¿no? Agresivo en relación a las personas con las cuales están relacionadas. En este caso el estudiante, pero podría ocurrir con un profesor o incluso con un compañero, ¿no? Fuera de clase, no tienes nada en el cerebro, pero ¿qué te crees que estás haciendo? Estoy de vosotros hasta el moño. O una actitud conformista en el sentido de que, bueno, que hagan lo que les dé la gana, yo solo tengo que aguantar aquí una hora, luego me voy, conmigo no tiene nada que ver. O bien de fuga, es decir, esto no tiene que ver conmigo, pero ya te apañarás con tus padres. Es decir, ante un incidente hay docentes que tienen una actitud agresiva con respecto a lo que les está ocurriendo en relación, como digo, con los estudiantes, con sus compañeros o con el centro, o con los padres en el centro. También puede haber una estrategia, como han comentado dos compañeras vuestras de final del aula, que puede ser una estrategia de decisión, es decir, una estrategia de intentar resolver lo que está ocurriendo. Vamos a hacer algo, vamos a jugar, vamos a plantear, vamos a hablar de otra manera, o una estrategia emocional. Venga, vamos a contar hasta 10, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver cómo podemos encauzar esta discusión. O contextual, es decir, cómo este estudiante ha llegado tarde, cómo este estudiante ha tenido este comportamiento. Os vais a sentar todos y vamos a hacer un dictado, vamos a hacer una actividad para tener a todo el mundo quieto y callado. Yo creo que probablemente os veáis reflejados en algunos momentos en estas maneras de responder ante los incidentes que suceden dentro del aula. Y por último, como os comentaba, la más significativa y la que muchas veces no llegamos a plantear, no llegamos a dar este paso, es una respuesta evaluativa. Es un análisis racional. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuándo? ¿Por qué?
qué ha pasado, es una oportunidad para que yo mejore y además es una oportunidad para que yo la comparta en el claustro de profesores y entre todos seamos capaces de prevenir este tipo de incidentes o de resolverlos antes de que lleguen a superar el umbral emocional nuestro o de los estudiantes. Es decir, y esa evaluación es la que normalmente no solemos hacer cuando nos sucede un incidente crítico. Entonces, bueno, si os habéis dado cuenta, la resolución es una resolución, digamos, que yo valoraría como positiva. Evidentemente hay lo que sería la resolución del incidente cuando sucede y la solución de la situación conflictiva que se ha producido a raíz del incidente. Es una solución que afecta a más personas de las que estaban involucradas al principio de la situación, porque afecta al director, afecta al padre, afecta al profesor evidentemente y al estudiante. Entonces, bueno, mi objetivo era preguntaros la valoración que podéis hacer con respecto a la solución del incidente. En general, levantar la mano si consideráis que es una solución positiva al incidente. La resolución Positiva. Positiva. En general es una solución positiva, es una solución lógica. Bien, es una solución lógica y es positiva. Es verdad que tenemos a favor una actitud positiva por parte del padre, porque si nos encontramos con una actitud negativa por parte del padre, podríamos haber tenido un problema. A favor nos encontramos que el director es una persona experta en la gestión de situaciones conflictivas y entonces sabe perfectamente cómo debe de dirimir ante unos padres una situación de ese tipo. Y a favor está efectivamente que el padre tiene una relación, bueno, pues no es la más óptima, pero tiene una cierta ascendencia con respecto al chico, ¿eh? Entonces, digamos, esas condiciones del contexto han favorecido que la situación no fuera a mayores, que no fuera una expulsión al estudiante ni una sanción administrativa al profesor, porque evidentemente lo agarró y le podían haber puesto una denuncia por el hecho de haberle arrastrado a través del pasillo por el centro. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es interesante, darnos cuenta de que el contexto es muy importante conocerlo para saber no solo cómo actuar dentro del aula, sino cómo actuar en relación a todo lo que nos rodea. Es bueno que conozcamos a los padres de nuestros estudiantes, es bueno que conozcamos cuál es la actitud del claustro y del director en relación a este tipo de incidentes. Es decir, es cierto que este profesor, entre comillas, era recién llegado en el centro y, claro, carecía de muchísimas pautas del contexto que le pueden que le pueden ayudar o le pueden, digamos, generar más problemas en su trabajo como docente. Entonces, yo creo que es una solución positiva. Y yo creo que es interesante que hagáis una reflexión sobre el cambio de actitud que se observa en el profesor en su conversación con el padre y el estudiante. Si veis, al principio del incidente, él tiene una actitud absolutamente autoritaria con el alumno, tiene una actitud en donde de alguna manera el alumno le desafía y él no permite ese desafío, y sin embargo, si leéis la reflexión que después hace el profesor con el director, él dice: cometí un error al coger del brazo al alumno, el contacto físico con los alumnos es un asunto delicado en situaciones críticas, y además él después recibe la información de que para los estudiantes de etnia gitana el contacto físico con un hombre es un insulto. O sea, no se puede permitir. Entonces aún supone todavía un factor adicional más que genera más nerviosismo al estudiante, es decir, que realmente le está produciendo un nerviosismo grandísimo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo que el profesor se da cuenta, porque pensaros que ha pasado toda una noche prácticamente sin dormir, pensando en la experiencia que había vivido y reflexionando sobre cómo iba a afrontar la situación con el padre y con el chico, él se da cuenta que comete un error, se da cuenta que no tenía, que de alguna manera no iba preparado con cierto autocontrol de la situación, es decir, tenía un cierto descontrol emocional él también,
No conocía el centro, no había profesor de guardia para que le pudiera apoyar, no conocía a los alumnos no lo conocían a él, no tenía ningún instrumento de implicación disciplinaria porque no eran alumnos suyos, con lo cual no sabía cómo aplicar, no tenían ninguna tarea que hacer los estudiantes, y lo que le propusieron los estudiantes que fuera simplemente charlar, que fue al principio de todo, evidentemente no se dio cuenta que eso iba a generar en todo lo que generó después. Es decir, entonces él le dio esas 24 horas de tiempo para darse cuenta de todos los errores que había cometido. Yo creo que es una reflexión importante porque por una parte él reconoce su error, y el hecho de reconocer el error hace que el director sea consciente de cómo gestionar ese incidente con el padre y con el estudiante. En este caso tenemos un director, digamos, que acepta muy positivamente ese error, es decir, que es una oportunidad para aprender y que sabe después gestionar la conversación con el padre y con el estudiante. Entonces, además de lo que es la resolución, lo más interesante de todo es la última parte, que no sé si habéis tenido tiempo de ver, lo que tiene que ver con el cambio, la parte 4. Espera, no me la tengo yo. Que tiene que ver con la reflexión y el cambio. Es decir, de qué manera el incidente y la resolución modificó sus concepciones, modificó la manera de gestionar ese tipo de incidentes. Si os parece, vamos a leer el tema de la reflexión y el cambio. Y después, cuando hayamos terminado, sí que me gustaría pasar a un turno de preguntas y de intervención, que era el objetivo inicial de la charla. ¿Habéis terminado? Sí. Bueno, yo creo que las reflexiones que tiene el profesor con respecto a la situación que pasa, yo creo que son bastante interesantes, y si os dais cuenta, genera realmente un cambio en algunas de sus concepciones y en sus estrategias, y es evidente que en el futuro ese incidente le ha hecho cambiar en su manera de gestionar, sobre todo las aulas que no conoce. El primer cambio tiene que ver con el concepto de las guardias. Las guardias, la gente experta sabe que son mucho más complejas de lo que aparentemente parece, simplemente que te manden a un aula para estar con los chicos mientras el profesor habitual no está. Eso que parece una actividad relativamente sencilla es mucho más compleja, en fin, probablemente a veces más compleja que gestionar tu propia aula con tus propios estudiantes, y ese es un primer cambio a un profesor que, aunque era experto, llegaba de otra experiencia profesional y no conocía el instituto. Entonces, bueno, ahí hay una primera concepción que cambia. Es decir, yo descubro que las guardias es algo complejo, que tengo que tener mucho autocontrol y que además es preferible que yo conozca con anterioridad si el aula en la que yo voy a entrar tiene situaciones conflictivas, tiene estudiantes problemáticos o pues tiene muchos repetidores o qué tipo de estudiantes tengo dentro de esa aula que yo no conozco. Evidentemente, desconocer a los alumnos es un factor de riesgo en cuanto a disciplina. Todos sabemos que cuando nosotros trabajamos con estudiantes de una manera continuada, con un porcentaje elevado de ellos, no con todos, evidentemente, se establece una relación emocional, un cierto compromiso, y conocemos perfectamente a los estudiantes más disciplinados, los menos indisciplinados, los que tienen algún problema de atención, los que pueden tener algún problema de hiperactividad o los que no, y sabemos cómo trabajar de alguna manera con el grupo y de manera individual. Entonces, ese desconocimiento de los estudiantes a la hora de mantener una disciplina, un cierto control de la situación, es un factor de riesgo. Es otra concepción, es decir, es algo que si uno no sabe al principio, se puede encontrar con que voy a un aula de la cual no tengo ni idea, pensando que voy simplemente a estar sentado mientras los chicos leen pacíficamente un libro, y resulta que me meto en una aula conflictiva. Entonces ahí evidentemente el incidente está afectando nuestra manera de entender las cosas. Otra reflexión que hace el profesor: la ociosidad es fuente de problemas. Es decir, ir a una aula de guardia y que no haya nada que hacer es una fuente de problemas. Entonces, si yo, y esta es una propuesta que él, cuando yo trabajé con él, me dijo, si yo vuelvo a hacer una aula de guardia,
preguntaré antes qué grupo tengo, qué nivel es, cómo son, y me llevaré a alguna actividad. Una actividad que consista en jugar, en comentar, en hablar de una película, en hablar del último espectáculo musical o en tener una conversación, es decir, en hacer algo. La ociosidad es una fuente de problemas. Es otra de las ideas que el profesor saca a raíz de ese incidente. Otra idea, en este caso más bien una estrategia sobre cómo gestionar el incidente, que también habíais comentado en el aula. Los enfrentamientos extremos se gestionan fuera de clase, es decir, fuera del entorno, fuera del grupo. Es mucho más fácil de gestionar que dentro del grupo, por lo que hemos comentado antes. Entonces, gestionar los conflictos cuando es entre un profesor y un estudiante baja muchísimo la intensidad si se hace de manera aislada que si se hace de manera, bueno, compartida, ¿no? Entonces, como decía, dice, los compañeros jalean y apoyan en la inmensa mayoría de los casos a los alumnos que se enfrentan a los profesores cuando estos se muestran tensos. Es algo que debemos de saber, con lo cual es otra idea que el profesor aplicará. Cuando se encuentra en una situación, su estrategia será sacar al estudiante fuera del aula, como algunos compañeros habíais comentado en la primera parte de la reflexión, ¿no? En momentos de tensión extrema es mejor tomarse un respiro fuera del aula, ¿eh? Es preferible dejar al aula y como profesor bajar el umbral emocional, es decir, y recuperar autocontrol, que no llegar a una situación de descontrol con los estudiantes. Entonces, es como time out, ¿no? Vamos a salir del aula, puede salir el estudiante, pero también puede salir el profesor. Gestionar siempre el control emocional es muy importante, y entonces, bueno, pues si salimos de la situación conflictiva probablemente recuperaremos ese control. Pedir ayuda a otros compañeros es un recurso de emergencia, es decir, en un momento dado, cuando la situación estaba totalmente desbocada, una profesora sale del aula, le echa una mano, aísla el conflicto y, bueno, si eso hubiera ocurrido antes de llegar a ese punto de conflictividad, probablemente se habría resuelto. Entonces, esa es otra consideración, es decir, daros cuenta de la cantidad de cosas que el incidente ha generado de reflexión en el profesor, que tendrá en cuenta en próximas situaciones que se pueda encontrar, ¿no? Luego, algunas ideas. Dice, los alumnos que no respetan las normas, sin embargo, sí exigen que se les respeten a ellos. Es una actitud muy tradicional, sobre todo en los adolescentes, es decir, lo que me sirve a mí no te sirve a ti y viceversa, pero claro, ese tipo de cosas pues hay que conocerlas, ¿no? Y otra de las ideas que él concluye es que una conversación muy larga con alumnos revoltosos es desaconsejable, no sirve. Es mejor tener bueno, pues conversaciones cortas, instrucciones sencillas, directas, y no dejar lugar a, digamos, a que el estudiante se coloque en una situación, digamos, de igualdad desafiante ante el profesor, ¿no? De alguna manera, en el fondo, ¿qué está cambiando en ese profesor? Bueno, pues él se da cuenta de que la autoridad per se no es suficiente para gestionar el clima social dentro de un aula. Él tiene que tener más flexibilidad a la hora de gestionar el comportamiento de sus estudiantes. Es cierto que esto sucedió en un aula que no era la suya habitual, pero esta experiencia, este incidente, le va a servir para gestionar su aula tradicional y otros conflictos que le puedan surgir, tanto con los contenidos, con las actividades, con la evaluación, etc. Entonces, como os decía, lo que genera un incidente crítico es la oportunidad de reflexionar, es la oportunidad de cambiar, es la oportunidad de darse cuenta de que quizá nuestras concepciones nos están afectando de una manera que no somos conscientes, y es una oportunidad para modificarlas, ¿no? Bien, la pauta PANIC, como os decía, es muy sencilla, y lo que hace es de alguna manera estructurar la manera de analizarlo, ¿no? Estructurar el hecho en sí, desmenuzarlo en trocitos, qué pasó, quiénes sean los protagonistas, desmenuzar las concepciones de todos los protagonistas, del profesor, del estudiante y después del director. Es bueno saber todos los protagonistas de la situación, y después analizar qué reflexiones se producen y sobre todo cuáles son los indicadores futuros de cambio. Es decir, si yo he pasado por este incidente crítico, he reflexionado y estas son mis conclusiones, ¿qué indicadores tengo que tener presente para saber que yo he cambiado? Y eso soy yo el que soy capaz de definir qué indicadores. Bueno, pues saldré del aula cuando me ponga nervioso,
pediré ayuda a un profesor cuando me piden una guardia me enteraré antes, es decir, hay una serie de indicadores que yo utilizaré y conseguiré prevenir esos incidentes. No voy a cambiar mi forma de ser, pero probablemente determinadas pautas que yo incorpore en mi comportamiento me ayudarán mejor a gestionar un incidente crítico. Bien, ahora en vez de trabajar el caso, me gustaría preguntar a las sedes si alguno de los compañeros que están les gustaría compartir algún incidente que han vivido para que, bueno, podamos escuchar algo que hayáis podido vivir y que pueda ser interesante, bueno, hacerle un pequeño análisis en esta misma línea. Terrassa? Vinga, ànimo. Tenim una intervenció, un moment. Molt bé. A veure, jo l'any passat tenia un alumne amb molts problemes emocionals per una situació familiar molt dura. I de tant en qual, amb els pares tenien una relació d'aquelles aïrada, passava qualsevol cosa i ell era molt agressiu, no? I m'havia trobat en situacions que o fèiem una mica de placatge o podia ser, bueno, hi va haver un dia que perseguia alumnes al voltant del pati, parlo de primària, era un alumne de primària, i que anàvem amb tots, no? D'anàvem a veure. Clar, justament a mi m'ha coincidit diverses vegades, no? De veure una mica de calendari. Jo tenia bona nota amb aquesta alumna. Que hi va haver un altre dia que estàvem a una aula de taller amb molts alumnes, a més de 5è i de 6è, i va donar per destrossar l'aula. La situació que venia. Clar, nosaltres vam intentar treure'l de l'aula, però era impossible. I quan ell estava desbordat, no tenien força i eren dues professores que estaven en aquell moment. Clar, vam haver de treure els alumnes, no? Però jo me lo que esté de ell, però no es veia fort tampoc. I el que sí que va passar va ser, o sigui, vaig arribar a casa destrossada. O sigui, era un capaç aquell dia de pensar, de fer coses, de fer coses i incapaz. I això estava afectant molt, de dir, com ho gestiones realment, no? Fins que se li va passar a destrossar l'aula, vaig dir, vinga, ara ja pots destrossar, no pots fer mal a ningú, no et pots fer mal perquè t'he tret tot el que pogués fer mal, i ella es va relaxar, no? Però com ho fa? Vale. Hombre, a ver, yo no tengo una respuesta para cada caso, pero lo que sí que podemos hacer es pensar qué podríamos haber hecho en relación a este incidente de este estudiante, de este chico, que genera ese comportamiento tan agresivo dentro del aula. ¿Qué se os ocurre? Veo caras de nada, no hay nada que podamos hacer. Es que en mi colegio pasaba exactamente lo mismo. Un segundo. No digo que justamente el mismo incidente pasó hace poco en mi colegio, primaria, y lo mismo, un niño desbordado y solo el único era placaje para que él no agrediera a los demás, incluso a maestras y la responsable del comedor, y no se agrediera a sí mismo porque es que se golpeaba contra la puerta, contra quien tuviera delante, placaje. No hay otras opciones. No lo sé, si las hay, pero... No, yo tampoco, yo no tengo respuesta para todo. Vale, ¿algunas ideas sobre esta situación que vemos que ha ocurrido en poco tiempo en dos centros diferentes? Yo sí que preguntaría... Sí, que yo sí que preguntaría que por qué han llegado a esa situación, si no se ve antes. Es una muy buena pregunta, es decir... O sea, hay que llegar a ese extremo para que la profesora se dé cuenta o que algo pase ese día o... Digo yo, no tendrá un comportamiento antes previo. ¿En qué condiciones del contexto del estudiante previas al incidente quizá tendríamos que mirar hacia atrás para ver por qué ha llegado a ese punto de desestabilidad emocional? Es una muy buena reflexión, porque es posible que en ese momento la única solución que tengamos sea, como tú bien dices, el placaje, es decir, cogerlo entre todos y sacarlo de ese contexto, pero
vamos a ver, tiene que haber una serie de condiciones previas, de situaciones que han llevado a ese chico a esa situación. Entonces, la buena pregunta es, ¿por qué no hagamos entonces un análisis y vayamos hacia atrás en el pasado, en su historia de relación con sus compañeros, en su historia de relación con el aula, con los contenidos, en su relación, digamos, dentro de su familia? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces, la reflexión que tenemos que hacer es, necesitamos conocer de cerca a los estudiantes para saber que en un momento dado un niño o un chico puede llegar a un punto de desestabilización emocional. En concreto, en nuestro caso, además, el chico había sufrido por una pérdida importante unos meses antes, había muerto su madre, su padre se había vuelto a casar, es decir, ahí tenemos un contexto emocional que le está afectando. Entonces, si nosotros somos capaces de averiguar o de alguna manera conocer esas condiciones, intentaremos aplicar otro tipo de medidas que no sean las inmediatamente relacionadas con el incidente. La persona que había contado el caso, ¿tienes más información sobre el incidente de este chico? A veure, era un alumne amb una família molt desestructurada. La mare havia anat canviant de vivenda i per tant serveis socials cada vegada una mica que la intentaven quallar perquè pogués anar a l'atenció psicològica al nen, això, ella canviava de domicili. Per tant, al canviar de domicili els serveis socials canviaven, en que es posaven en el cas, era molt més difícil. L'any passat vam aconseguir a nivell d'escola fer molta teràpia perquè era una situació molt problemàtica, a nivell de que hi havia violència. Eren dos nens i cada un ho transmetia d'una manera diferent perquè el nen vivia aquesta agressivitat, en canvi la nena tot s'ho guardava per dintre i havia una inquietud i una pulsió interna. També em preocupava el noi que mostrava aquesta agressivitat com la noia, perquè l'adolescència pot ser una nena que es deixi pel cap el primer perquè és el que ha vist a casa seva. Però el problema és aquest, no? Des de l'escola havíem treballat, estava a l'escena, però el fet que la mare anava canviant de domicili feia que el seguiment fos molt difícil. Quan va veure que des de l'escola estàvem a darrere que havíem de fer, va canviar l'escola. Claro, hay situaciones relacionadas con la familia en donde es imposible intervenir. Hay situaciones en donde es que no podemos intervenir, es decir, yo creo que todo lo que hicisteis desde el centro era lo que tenéis que hacer, pero si la situación, digamos, que rodea al estudiante es medianamente conocida y controlable, bueno, pues algo se podrá intervenir, pero claro, hay situaciones como la que estás contando que es que no se podía hacer más. Efectivamente. Salt, ¿tenéis alguna intervención sobre algún incidente crítico? ¿Algo más relacionado quizá con actividades docentes, con evaluación, con temas de procedimientos, de estrategias? Un segundo, Consuelo, que hacen una consulta. Hola, bona nit. La pregunta, aquesta situació al meu institut, és un institut, es va viure molt semblant. La primera vegada va ser un professor va fer un comentari desafortunat amb un alumne, com avui dia hi ha mòbils, va aparèixer el pare a última hora, vam dir que ja va entrar al centre per picar el professor. Aquest pare entra al centre, intenta picar el professor i, intentem calmar-lo, diem que ja parlarem amb el professor, també els pares demanen quines represàlies tindràs davant d'un professor que actua malament. Ho calmem. Es torna a donar la mateixa situació amb el mateix pare, però aquesta vegada sí que un professor que ho calmem, com en el cas aquest. Torna el professor, el pare, i ells aquesta vegada sí que el pica. No sé, que venia a picar el professor, intento calmar tot el que puc, sisplau, vinguem a l'hora, en parlarem, amb el professor preparo tota la situació, tu d'aquí no et moguis, has de dir això, ho parlem, el professor ho entén tot. La reunió d'aquella manera va sortir bé, però després la resposta d'aquest professor en el claustre va ser la direcció va fer baixar-nos pantalons davant els pares.
La direcció, perdó? O sigui, conforme el fet de demanar perdó, aquesta actitud, sí, realment no tenia que tocar el teu fill, quan parlen amb els companys has de dir m'han fet i jo me remeixo als pares. Ja. I això llavors crea divisions dintre del claustre, com que no ho està. Entens? Que a vegades parlem dels nens, però després també està la part del professorat, que li costa saber treballar o acceptar que s'han equivocat. Doncs com reacciones davant actituds així que te generen problemes per dos costats o per tres. Efectivamente. Efectivamente, el profesor, en este caso, claro, su actitud ante el incidente ha sido, si nos vamos un poquito para atrás, ha sido un poco agresiva y de fuga, es decir, él no quiere reconocer que ha sido una parte interviniente dentro de ese incidente y por tanto digamos que uno de los factores relacionados con la solución es hacer un análisis muy detallado, incluso guiado por el director y de él mismo, de reconocer, digamos, lo que ha generado ese incidente, porque efectivamente si ese profesor no reconoce la situación y cuya parte, digamos, una parte de la cual ha sido generada por él, es muy difícil que vaya a generar un cambio. Es decir, no solamente no genera un cambio, es que evidentemente, como comentas, genera un problema dentro del claustro. Entonces, eso genera, especialmente para el director, una situación complicada de gestionar, porque está gestionando no solamente los conflictos de los estudiantes, sino los conflictos que los propios profesores pueden estar y las diferencias de criterio que pueden ocurrir. Entonces, bueno, evidentemente el seminario y la pauta de análisis de incidentes críticos no va a modificar sustancialmente nuestra manera de concebir las cosas, pero el hecho de ser capaces de desmenuzarlas, de reflexionar sobre ello, de digamos, adoptar distintos puntos de vista, de intentar objetivar las situaciones y de ayudar a alguien, digamos, la persona que esté más próxima a ese profesor que ha tenido esa actitud negativa, un profesor que esté más próximo a él, no que lo vea como alguien que está enfrente de él, sino que le está ayudando a mejorar, bueno, igual le puede ayudar a generar ese cambio. Entonces, digamos, nosotros también debemos de ser estratégicos a la hora de ver cómo podemos favorecer cambios que propicien una mejora dentro del comportamiento tanto de los estudiantes como de los profesores, ¿no? Ah, Tortosa tiene una pregunta. Hola, bona tarda. Jo voldria fer un parell de reflexions, no? Quan es parla de la situació familiar que comentaven, em sembla que era Sala, la situació familiar és irresoluble des de l'escola, no? La intervenció no és possible, però és la que és i penso que hem d'acceptar-la tal com és i en qualsevol cas hauríem d'analitzar una miqueta més enrere, veure les causes concretes de l'incident en concret, de què és el que ha passat, quin antecedent hi ha hagut i què és el que si aquest nen, aquest jove reacciona com reacciona, hem de veure quines coses el fan reaccionar, no? Això en una de les... Llavors, clar, en la darrera intervenció també veig que possiblement el que fa falta en el centre pugui ser una intervenció en quant a reflexió a nivell de claustre o a nivell de professors, potser a nivell de reglament de règim intern, de veure quins drets tenen els estudiants, tindre clar quins drets són els drets dels estudiants, perquè malgrat que no compleixin les seves obligacions són els seus drets i s'han de tenir en compte, i quins drets també tenen els professors i han de reclamar. Han de reclamar, potser fent incidència amb el reglament de règim intern, però també a través del projecte curricular saber què és el que s'ha de transmetre i què és el que no es pot tolerar de part dels profesors respecte a la salut. Sí, yo creo que aquí has hecho hincapié en dos aspectos, yo creo que muy interesantes en los dos casos. El primero es que efectivamente no podemos intervenir en las familias, pero sí podemos saber e intentar analizar
que provoca determinadas reacciones en determinados estudiantes conflictivos. Es decir, ¿qué lo provoca? Lo provoca un determinado compañero, una determinada situación. ¿Qué es lo que lo está provocando? Es decir, ¿qué es, digamos, que tira la espoleta de esa bomba, ¿no? ¿Qué está provocándolo dentro del centro, dentro del aula? Saberlo nos ayuda a prevenirlo. Eso es una muy buena reflexión, es decir, independientemente del contexto familiar en el que se encuentre. Y el segundo tema, que también yo creo que es muy interesante de lo que has dicho, es que la transparencia de la información dentro del claustro, no solo la comunicación, sino la transparencia sobre lo que se puede y no se puede hacer, los derechos de unos y los derechos de otros, es muy importante. Es decir, hay muchas ocasiones en que, sobre todo, vamos a ver, esto ocurre tanto en los contextos educativos como en cualquier contexto humano. Es decir, tenemos un conocimiento explícito que todos sabemos y un conocimiento implícito que no compartimos. ¿Qué ocurre? Muchos centros con profesores que llevan mucho tiempo en el centro tienen un conocimiento implícito de cómo se deben de gestionar las cosas dentro del centro, de cómo son los padres, de cómo son algunos de los estudiantes, de cómo son sus compañeros, y saben gestionarlo, pero muchas veces llega gente nueva con la cual no se comparte esa información. Además, esa información no está volcada en ningún sitio y nos encontramos con que hay un conocimiento implícito que no se hace explícito a los demás. Entonces, la transparencia de esa información, el hecho de que el claustro comparta todo ese conocimiento, yo creo que es muy importante. Yo conozco diversas experiencias en donde los profesores son islas dentro de su instituto. Es decir, llegan, van, dan su clase, se saludan por el pasillo y se van. Entonces, claro, y les pasan incidentes, y si no salen de las cuatro paredes del aula, pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? Evitación, no va conmigo, yo ya pasará. Entonces, claro, efectivamente ahí hay una responsabilidad por parte de la dirección y por parte de las personas que componen el claustro de involucrar a todo el mundo, de hacer explícito ese conocimiento y de, evidentemente, hacer transparente toda esa información. Es la mejor manera de gestionarlo, ¿no? Para evitar esas islas que yo creo que quizá en primaria ocurra menos, pero en secundaria, desde luego, yo lo he visto bastante. No sé si hay alguna intervención aquí en Valencia, algún incidente que queráis compartir. ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Sí, me gustaría comentar uno, a lo mejor no. Me gustaría comentar. ¿Funciona? Sí. Me gustaría comentar un caso. Creo que desde el principio tengo bastantes datos, o sea, lo comentaré todos, a ver si podemos sacar algo. Es un posible caso, bueno, creo que es un posible caso de bullying hacia un alumno de unos 9 años, más o menos, 9 y 10 años, que cuando le agrede, por supuesto, el centro, con su criterio, que no digo que esté mal, pues le reprenden al chaval este. En vez de hablar con él, le ponen una falta o parte o lo que sea. El chaval viene a hablar conmigo y yo le intento decir que en vez de agredir, lo que tiene que hacer es hablar con sus maestros para que le ayuden. Después de trabajar con él varias semanas, él coge ese forma de trabajar y lo hace. Cuando se siente mal, va a su tutora y le comenta: escucha, es que me están haciendo esto o lo otro. Y sus profesores, en vez de ayudarle, le ignoran. Entonces él, al verse ignorado, al ver que hace lo que yo le he dicho y que no le funciona nada, pues vuelve a las andadas, a agredir, y entonces le vuelven a amonestar. Y me dice a mí: es que si hago esto no me sirve de nada, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces ahí está el pequeño problema que veo yo. Muchas veces no, algunas veces. O sea, lo que quieres de alguna manera reflejar es que una estrategia aconsejada por un profesor
no consigue, no genera los resultados esperados dentro del estudiante, que es un estudiante que se ve agredido por sus compañeros y que en respuesta agrede a otros. Claro. O sea, digamos, es un caso de agresión y en la defensa el chico o el niño se hace más agresivo con respecto a sus compañeros. Bueno, evidentemente el caso yo no lo conozco con detalle, pero como comentábamos antes, una de las estrategias más importantes dentro de lo que son los centros es trabajar en equipo. Antes hemos hablado de la transparencia de la información. Lo siguiente que tenemos que hablar es de trabajar en grupo. Es decir, si nosotros buscamos una solución de manera independiente a un problema que sucede, probablemente tengamos menos capacidad de intervención y nuestra intervención sea mucho más ineficiente que si trabajamos en equipo. Es decir, si compartimos el problema y sus posibles soluciones. Es decir, nosotros, si hubiéramos trabajado un poco más el caso, con todos los que estáis aquí, habríamos sacado muchísima información sobre las distintas maneras de abordar el incidente, cómo lo podíamos haber hecho, qué tipos de respuestas tenemos, qué cambios deberíamos de generar. Entonces, bueno, el hecho de que compartas el problema del chico con el resto de profesores y haya unanimidad a digamos, con la manera de gestionar el problema que tiene ese chico, aparte de que haya unas normas muy concretas, que yo creo que ya todos los centros lo tienen, sobre el tema del bullying, yo creo que eso ya, gracias a Dios, está bastante, en fin, bastante ordenado y ya bajo control dentro de los centros, por lo menos las normas, luego ya la aplicación es otra cosa. Pero, como decía antes, la transparencia y luego el trabajar en equipo y el no ser una isla dentro del centro, yo creo que es un factor muy importante.